Bueno. Reiniciamos esta actividad académica y seguimos adelante con esto de los costos logísticos, ¿no? Rápidamente aquí tenemos la intervención de un colega. Vamos a ver ahí un ratito, estamos ahí. Miren lo que dice aquí para comenzar el colega, dice, hoy más que nunca hay que reducirlos, los costos, ¿no? Porque esa es la receta en todo, ¿no? Hay que reducir los costos. Y los costos en general, no solamente los costos logísticos, sino que por hoy decimos, porque es el tema de hoy, ¿no? Los costos logísticos hay que reducirlos de todas maneras, pero los costos en general de una empresa hay que reducirlos. Y ahí está, digamos, la muñeca, la destreza, las habilidades y todo el expertise de un buen gerente, ¿no? Los gerentes son mantenidos en los puestos en la medida que reduzcan los costos en general y particularmente los costos logísticos. Si no, a la calle, patear lata con efecto, como dicen. Es así, porque si una empresa está incurriendo en un costo de contratar un gerente y no va, digamos, a darse el lujo de mantenerlo cuando éste está aumentando los costos o simplemente está manteniendo lo mismo, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué estamos incurriendo en ese costo del contrato de este gerente, ¿no? Hay que reducirlos. Esa es la receta en todo este tema de costeo y especialmente en la logística. Vamos a ver aquí qué nos dice el ingeniero Marcelo Renzulli sobre este tema. Empezar a hablar de costos logísticos. Y son dos cosas fundamentales para poder entender lo que vamos a hablar. Obviamente esto no es una charla de media hora, ni por cerca la posibilidad de hacer un curso de contabilidad de costos, tampoco en la charla que damos de 4 horas sobre costos logísticos lo hacemos, sino que simplemente lo que buscamos es la sensibilización, la detección, el entendimiento de lo que la logística genera como costos y que obviamente lo que hay que hacer es primero entenderlos, detectarlos, reducirlos para minimizar la ineficiencia. Decía que hay dos cosas que quiero primero con ustedes conversar. Primero, entender qué entendemos por logística, porque justamente si vamos a hablar de costos logísticos y no de cualquier costo, vamos a trabajar en entender dichos costos. La logística es, como lo dice el Council of Supply Chain Managers Professional, el Consejo Profesional de administradores de cadena de suministros, dice que es la parte de la cadena de suministros donde se planifica, donde se implementa, donde se controla y donde se mejora la eficacia y la eficiencia de todo aquello que se mueve, flujo, y de todo aquello que se almacena hacia adelante o hacia atrás, ya lo veremos más tarde cuando hablemos de logística reversa sus costos, de bienes, servicios y la información relacionada desde el punto de origen hasta el punto de consumo y viceversa, de modo de satisfacer requerimientos de la cadena. Es fundamental que esto se entienda para saber de qué hablamos cuando hablamos de gestión logística. Dicho sea de paso, para aquellos que están entrando último ahora, entiendo, vale, no sé si es así, si no lo empezamos de vuelta, estamos grabando este webinar para que el que llegue tarde, el que no pueda verlo, o el que lo vea más adelante, lo pueda ver completo en la en la página o en el canal de YouTube de la consulta. Ya, maestro. Muy bien. Muy bien, mire. Algo que de lo que está diciendo aquí el colega, también ya lo dijo la señora Fellinger, creo que era, ¿no? Fellinger, sí. Miren lo que dice. Eh, que todo esto va desde el punto de origen, o sea, de la empresa vendedora, hasta el punto de consumo, el cliente. Eso ya se dijo. O sea que hay que tener en cuenta toda la gestión que hay que realizar en, en- en esa línea de ida, ¿no? De la empresa al cliente, que puede estar aquí en el medio nacional o a nivel internacional. Pero luego agrega, miren aquí este punto, y viceversa.
Quiere decir que no solamente hay que ver esta línea que va de izquierda a derecha, sino también de derecha a izquierda, porque en esta línea de derecha a izquierda puede estar las devoluciones, puede estar la información que generan el reclamo, la petición, la sugerencia del cliente. Todo eso debemos tener en cuenta. En el marco de la legión logística debe tener en cuenta todo eso. Porque al final lo que se busca, digamos, como dice aquí, es satisfacer los requerimientos del cliente nacional e internacional. Y hablando de satisfacer al cliente internacional especialmente, son recontra exigentes a nivel internacional. Todo lo ven, digamos, en el marco de estándares. Y esos estándares sabemos que están aquí en la familia ISO, ¿no? Todo es ISO, ¿no? 9000, 14000, 27000, 37000, 40 y tantos mil. Hay ISO de todo. Y entonces eso es lo que se busca, digamos, que se cumplan, digamos, esos estándares internacionales, ¿no? Y además agrega, dice, los requerimientos de todas las partes interesadas. De alguna manera, digamos, la gestión logística está orientada a todos los participantes o a todos los grupos de interés, como también se estila decir, de la cadena logística. Y mire que está considerando aquí a la gestión logística como parte de la cadena de suministros. Y, y entonces, como parte de tal, tiene que colaborar con dicha cadena para que la cadena, digamos, cumpla sus metas, sus objetivos, y especialmente en algún momento ya dijimos nosotros que se cumpla esto de la eficiencia, lo hemos hablado, de la eficacia también, e incluso dijimos algo más, hablamos de la economía, ¿no? Que justamente es costo, ¿no? Economía es reducción de costos y a la par aumento de beneficios, ¿no? Porque la economía se va en esos términos, ¿no? Pero, y cuando hablamos de la eficiencia, también hablamos ahí del racionamiento de los recursos. Aquí tiene que haber un adecuado racionamiento, en primer lugar. Y en segunda instancia, el mejor aprovechamiento, aprovechamiento al máximo de los recursos que estamos poniendo en, en juego en el marco de la legión, perdón, de la gestión logística. Y además está esto, que esto debe ir, digamos, al final, por acá, debe estar ahí. ¿Por qué? Porque aquí ya se trata, digamos, del logro de las metas, de los objetivos, y como consecuencia de estos dos, de la misión de la empresa, importadora, exportadora, o industria, o comercio, o servicios aquí en la interna nacional. Entonces, de todo eso es lo que se trata este tema, ¿no? Pero en este caso es identificar todos los costos que son necesarios para llevar a cabo la gestión logística, ¿no? Ahora que después le daremos más datos. ¿Está todo ok entonces? ¿Lo estamos grabando? Exacto. Por lo tanto, habiendo definido logística, habiendo entendido qué es la logística, es esta parte de la cadena, de esta integración de procesos entre proveedores, clientes, desde aguas arriba, el proveedor de, tal vez, como digo siempre, el durazno, hasta aguas abajo, el consumidor final del frasquito de mermeladas, donde se trata de planificar, de implementar, de controlar y sobre todo de mejorar, planificar, implementar, controlar y mejorar está muy asociado al ciclo PDCA, la eficacia y la eficiencia, hacer las cosas bien, hacer las cosas barato, de todo aquello que se mueve y se almacena, hacia adelante, hacia atrás, depende el flujo de ese sentido, hacia el mercado o de evolución desde el mercado. Acabo de decir algo muy importante, hacer las cosas baratas. Eso significa reducir costos. Eso es así en la China, en Estados Unidos, aquí en Perú. Eso se entiende así, reducir costos. La clave es esa, ¿no? Sea, digamos, en la gestión logística, en la gestión operativa, en la gestión financiera, cualquiera que fuera la gestión, siempre se orienta en ese sentido, a la reducción de los costos correspondientes.
de bienes, servicios e información relacionada para satisfacer los requerimientos de cada parte interesada de la cadena. Definición 1, y ahora viene la definición 2. La definición 2 tiene que ver con entender que cuando hablamos de eficacia, y este es uno de los puntos que trata de equilibrar la logística, es garantizar calidad de servicio. ¿Qué es garantizar calidad de servicio? Cumplimiento del servicio en tiempo y en forma. Llegar al cliente, llegar al consumidor, llegar a los canales, llegar a la red en tiempo y en forma. Por supuesto, nuestro ataque de hoy, nuestro motivo del curso de hoy, es no hablar tanto de eficacia, sino fundamentalmente hablar de eficiencia. Cuando hablamos de eficiencia, un punto clave, un punto fundamental, es tratar de contener costos. Por lo tanto, este elemento que es El término contener debe entenderse, digamos, como reducir, ¿no? Y dice que la eficacia, él lo está relacionando con esto, ¿no? Con esto, con la calidad. Y la eficiencia lo está relacionando obviamente con esta contención de costos, reducción de costos, ¿no? Considerando, digamos, que dentro de la eficiencia indirectamente está considerando la economía, porque es la economía la directamente relacionada con la reducción de costos, ¿no? Por eso que se habla, digamos, ¿no? ¿Y cuál es tu costo-beneficio? No te dicen cuál es tu eficiencia, ¿no? Sino cuál es el costo-beneficio de eso. Ah, está bien, traes eso, pero ¿cuál es el costo-beneficio? Estamos hablando de la economía, ¿no? Y más bien, como él dice que ahora el tema es este, ¿no? El tema es este, la contención de los costos, la eficiencia, hacer las cosas bien. Y claro, es cierto, porque, porque esto de la eficacia ya viene como consecuencia de lo anterior, ¿no? Si reduce costos, si fabrica bien, produce bien, da buenos servicios, lógicamente se va a dar la eficacia correspondiente, ¿no? Y aunque no lo dice él, pero en términos más específicos, se entiende ahí como el logro de las metas, objetivos y la propia misión de la empresa, ¿no? Y incluso por acá dice, mire, cumplimiento del servicio. Cuando habla de cumplimiento, hablamos de eficacia. Y cuando hablamos de tiempo y forma, es decir, estamos hablando de eficiencia. Hay que combinar todos esos elementos, ¿no? Avance, avance, maestro. clave para la contención de costos, está asociado a la ineficiencia o de alguna manera a garantizar que la eficiencia logística minimice todo aquel costo que no tiene un agregado de valor interesante. Por el lado de la gestión por procesos, yo dije dos, son tres las definiciones. La gestión por procesos. ¿Por qué quiero hablar de gestión por procesos 30 segundos? Porque entender que toda actividad que realiza una organización debe, puede, debe, necesita, y para lo que vamos a hablar ahora es imprescindible, ser considerado como un proceso, implica que cada área o departamento, ¿no? Acá tenemos un departamento A, un departamento B, un departamento C, que puede ser recursos humanos, compras, que puede ser producción, que puede ser calidad, que puede ser ventas, etcétera, debe entenderse como un proceso, en donde desde las necesidades de los clientes u otras partes interesadas, hasta la satisfacción de esos clientes u otras partes interesadas, estas actividades se las contiene como que son dentro de un proceso en donde hay clientes y hay proveedores que de alguna manera interactúan. ¿Por qué yo hice la definición de logística? Porque vamos a hablar de costos logísticos. ¿Por qué hablamos de eficacia y eficiencia? Para entender que costos hacen a la ineficiencia del proceso. ¿Y por qué hablamos de gestión por procesos? Porque este pequeño cursito que vamos a dar hoy va a tratar de enfocar o de hacer entender los costos basados en procesos. No llegaremos, para los que conocen del tema, en un activity-based costing, un costeo basado en actividad, pero al menos hablar de costos por procesos. No costos de celditas estancos, sino costos del proceso logístico. Por ende, vamos a tratar de definir el tema de los costos logísticos. ¿Qué son los costos logísticos? El conjunto de bienes y esfuerzos utilizados en la cadena de suministros, con el fin de mover o almacenar materiales y productos desde el proveedor o los proveedores hasta los clientes. Ese conjunto de cosas que yo utilizo, que yo gasto, que yo uso como recursos para mover y almacenar
materiales y productos desde proveedores hasta clientes, son los costos que llamaremos nosotros logísticos. Y estos costos logísticos tienen dos problemas e inconvenientes. En general, están ocultos. ¿Cómo que están ocultos? Sí, sí, están ocultos. Están ocultos en esa gran bolsa negra que es el costo de operaciones, están ocultos en esa gran caja negra que es los gastos generales, pero si yo tengo el combustible, sí, posiblemente pongo el combustible, pero no lo asocio al proceso que lo usa. Y tengo la mano de obra, pero no lo asocio al proceso que lo usa. Por eso que la primera forma de entender los costos logísticos es asociarlos a los procesos que lo generan. ¿Son de difícil imputación? Y a veces sí son de difícil imputación. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirlo, cuando yo costeo la mano de obra, no sé si estoy costeando la mano de obra logística en un depósito. Cuando yo costeo el gasto de combustible, por ahí lo pongo dentro de las imputaciones, dentro de la base del prorrateo, en el centro de costos de transportes, pero no sé a qué referencia cada litro de combustible que he guardado. Por eso es que es muy importante tener en cuenta, como vamos a ver ahora, cuáles son los procesos logísticos generadores de qué costos logísticos. Entonces, ¿cuáles son básicamente? Hay que tener en cuenta aquí, en este cuadrito que hace el colega, inconveniente, dicen contabilidad y previsión de los mismos. El asunto es que la contabilidad no determina los costos. Ese es un error, digamos, que a veces se encuentra, ¿no? A veces los gerentes le echan la culpa de los costos a la contabilidad, cuando es al contrario. Son las áreas correspondientes las que determinan los costos. En este caso, el costo logístico va a ser determinado por el área logística. Y si no está bien determinado, el culpable es el área logística, no lo es la contabilidad. La información de logística o la información de los costos logísticos va a ir del área logística al área de contabilidad. No es al contrario, es el área o la área, como también se suele decir, es la responsable de los costos. Hace ratito mencionó, por ejemplo, el colega, así medio corriendo, dijo, los famosos costos ABC. ABC. Esto también le conocen como ABC costing, ¿no? Se trata, digamos, de que los costos se deben determinar justamente por áreas de responsabilidad. Y entonces ahí, este costo logístico, lógicamente, va a ser determinado por el área logística, ¿no? Y es el responsable de que se tome en cuenta o no se tome en cuenta el área logística. Y de ahí, y de ahí va, digamos, a la contabilidad. Y la contabilidad lo transforma, digamos, en los estados financieros y ahí en base a esa información ya eh, lo tienen en cuenta los clientes, los proveedores, los propios accionistas y en base a los estados financieros se toman decisiones, ¿no? Pero ¿dónde nació la información de los costos? No nació en la contabilidad, ¿no? Nació en el área logística para nuestro caso y nace en el área de producción y nace en el área de marketing y nace en cualquier otra área. Cada área, digamos, es generadora de costos y es la respectiva área la responsable de identificar los costos y de cuantificar los costos. No hay que echarle la culpa a contabilidad. En la contabilidad va a terminar toda la información. La contabilidad recibe la información, eso, y lo transforma en registros contables y que luego terminan los estados financieros. Así va el asunto, ¿no? Les aclaro por si acaso, ¿no? Porque hay muchos que así le paran echando la culpa a la contabilidad, ¿no? Y bien que el colega haya dicho así para que me permita, digamos, hacer esa aclaración correspondiente, ¿no? Lo pongo dentro de las imputaciones, dentro de la base del prorrateo, en el centro de costos de transportes, pero no sé a qué referencia cada litro de combustible que he guardado. Por eso es que es muy importante tener en cuenta, como vamos a ver ahora, cuáles son los procesos logísticos generadores de qué costos logísticos.
Entonces, ¿cuáles son? Básicamente, vuelvo a repetir, estamos tratando de hacer en forma resumida un pantallazo para que ustedes fundamentalmente se sensibilicen en que hay un costo logístico en la organización, muchas veces oculto, muchas veces imputado en forma general y que debe salir a flote. Primero principal, vamos a tratar de definir cuáles son los 4 o 5 macro procesos logísticos a los cuales vamos a tratar de evidenciar esos costos. Stocks e inventarios, el costo de tener, el costo de no tener mercadería, el costo de almacenamiento, que está asociado justamente al costo del depósito que me contiene o no los stocks e inventarios. Cuando yo hablo de stocks e inventarios, que es la mercadería que yo tengo almacenado a la espera de uso, a la espera de venta, eso genera un costo. El almacén en sí mismo, con o sin mercadería, también genera un costo. Las operaciones y el preparado de pedidos. El preparado de pedidos siempre decimos que es la fábrica de pedidos en una organización logística, en un depósito, en un almacén que aprovisiona la línea, en un depósito que aprovisiona a la tienda de un local, en un centro de distribución que aprovisiona a N sucursales o a N clientes. Bueno, el tercer costo o el tercer proceso que genera costos es el almacén de perdón, el costo de operaciones, el costo de preparación de pedidos. Luego están los costos de transporte o movimiento. Vamos a hacerlo muy resumido en esta charla, no vamos a hablar tanto del costo de manipuleo, que se lo vamos a asociar a las operaciones, sino que vamos a hablar del transporte en general, y este transporte en general claramente puede ser transporte de abastecimiento, transporte de distribución, transporte de interconexión, etc. Y por último, no menor, el famoso costo de la logística reversa. ¿Por qué? Porque como veremos, la contramano del flujo físico, no lo que va de proveedores a clientes, sino lo que va de clientes a proveedores, puede ser deseable o no deseable, pero en cualquiera de los dos casos genera un costo. Interesante lo que acaba de indicar el colega, esa logística reversa, ¿no? Hay que tener en cuenta eso también. La logística reversa va a provenir, digamos, de las devoluciones que pudieran hacer los clientes. El hecho de no aceptar un producto que va a originar en la empresa que provee los bienes y que ha vendido los bienes a sus clientes, va a originar sobrecostos en el proveedor, ¿no? Porque es natural, digamos, que si llevas una mercadería y no tiene las condiciones, tiene que devolverlo. Y si tú lo llevaste, tú tienes que traerlo, ¿no? Y porque el cliente no va a mover, digamos, un hilo, una aguja, digamos, para que, para que se devuelva esa mercancía. Primero, porque no lo está aceptando, ¿no? Y entonces es ahí es donde hay que tener en cuenta esa logística reversa, que no solamente incluye la devolución, lógicamente, sino puede ser, por ejemplo, el recojo de envases, también puede incluir, tener en cuenta, digamos, algunos elementos medioambientales, de modo, digamos, que el hecho de haber hecho una transacción no termine contaminando el medio ambiente, también entra de alguna manera por ahí, ¿no? Pero entonces el colega está indicando acá esta forma secuencial, ¿no? Como un macro proceso esto del almacenamiento, uno, y que ahí se generan costos, ¿no? Como dice él, tener o no tener un almacén genera costos. Y es cierto, eso es lo que dicen. En la parte operativa, naturalmente, eh, ahí está, digamos, la gran cantidad de costos, especialmente relacionado con el costo de producción, ¿no? Y luego ya viene esto del transporte, ¿no? Y luego va a ir por aquí con esta logística reversa que ya estuvo comentando, ¿no? Cuatro, y finalmente tenemos aquí el inventario que finalmente, finalmente termina en este numeral, ¿no? Bien, entonces eso es lo que debe llevarse a cabo. Pero ahí está mencionando solamente los procesos, ¿no? El asunto es que todo esto hay que ponerle números, porque estas actividades o procesos, como se llaman,
Sin números no tiene sentido. Y los costos son números. Y cuando hablamos de costos ocultos, como se ha dicho anteriormente, es que no conocemos esos números justamente. Y son ocultos porque no lo hemos identificado y no lo hemos cuantificado. Y que es necesario primero identificarlos y cuantificarlos adecuadamente. Y de eso, nuevamente reitero, no es responsable de la contabilidad, ¿no? La contabilidad es un área administrativa, ¿no? Que está lejos del área de producción, está lejos del área de ventas, ¿no? Está lejos del área logística, está aparte, digamos, del área de tesorería, por ejemplo. El área de contabilidad recibe la información que le van a dar acá de los almacenes, de la parte operativa, del transporte, los sobrecostos que ha generado la logística reversa, ¿no? Y el, el, es- el tener o no tener stock, todo eso, digamos, va a incidir, va a generar información, va a generar sobrecostos. Y en la medida que se cuantifique en los soles, en los dólares correspondientes, recién llega la contabilidad. En contabilidad no se ve otra cosa que números. Sin números no tiene sentido hablar, digamos, de estos procesos. Pero claro, va a depender, para ponerle número, va a depender de qué productos estamos almacenando o qué productos, o tenemos un almacén sin productos y tenemos personal ahí que está recibiendo un sueldo y está generando un sobrecosto. Y en la medida que cuantifiquemos ese efecto, entonces sabremos el sobrecosto que estaría generando, ¿no? Y a todo hay que ponerle números, ¿no? Felizmente los números ya anteriormente, en una presentación anterior, ya se mencionaron, caso con números, ¿no? No estamos diciendo aquí que no hemos presentado ya hasta tres casos con la numerología, como dicen. Hay un programa deportivo ahí que se llama Numerología Deportiva, Futbolística, creo, ¿no? Porque todo lo llevan a números, ¿no? Número de, número de patadas al arco, número de buenas tapadas, número de buenos remates, número de goles, número de goles que se fallaron, etcétera. Un tanto así es acá. Hay que ponerle la numerología correspondiente y entonces ya es un costo. Antes no es costo, es simplemente un decir, ¿no? Hay que ponerle número al costo correspondiente. No lo que va de proveedores a clientes, sino lo que va de clientes a proveedores, puede ser deseable o no deseable, pero en cualquiera de los dos casos Esa es tiene la un costo. reversa, ¿no? Básicamente y resumidamente, los costos relativos al stock son relativos al capital estoqueado, a la gestión de la mercadería, a los riesgos, a los relativos a un potencial quiebre, o sea, un faltante, los costos que tienen que ver con la operación o preparación de pedidos relativos al manipuleo de mercadería, a la búsqueda, a la preparación, a la reposición de estanterías, al acondicionamiento del pedido, al envasado, al embalaje, al control y liberación y fundamentalmente a cualquier merma o decomiso de mercadería. Separé en el medio de la preparación de pedidos o la operación de lo que sería el reparto, porque obviamente la gestión del reparto, del transporte, puede estar asociado a la gestión de una flota tercerizada. No sé si hoy vamos a dar tiempo para explicar la diferencia entre tercerizar, subcontratar o integrar, y la gestión integrada de flota propia, asociado a combustibles, mantenimiento, productividad, ruteos, etc. Eso es lo que dice de la tercerización, está hablando el colega, ¿no es cierto? Es bien importante eso, porque hay muchas actividades empresariales que ahora justamente se reducen los costos tercerizando. Es una buena receta. Hay empresas que incluso, bueno, digamos que la tercerización fue creada, digamos, para reemplazar esas actividades conexas de apoyo, ¿no? Y no las actividades principales. Pero dada, digamos, las grandes ventajas que da, digamos, la tercerización, ahora se están tercerizando todas las partes, todas las partes
todas las partes componentes de una empresa. Es decir, que finalmente una empresa resulta ser un local vacío, donde solamente se lleva la administración y la contabilidad, porque todo se hace fuera o se hace a través de terceros, y son los terceros que trabajan para uno. Y eso, digamos, es una buena receta, digamos, para reducir costos, porque incluso se habla, digamos, de producción encargada a terceros. Y eso lo hacen ahorita, se viene haciendo y no de ahorita, sino de hace mucho tiempo atrás, ¿no? Porque esto se ha inventado hace tiempo, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, destacan lo que hacen estos supermercados, ¿no? Uno va a Saga, Ripley y encuentra, digamos, una camisa, por decir, marca Ripley, marca Saga, marca Plaza Vea, etcétera, ¿no? Un panetón, un producto, un licor con la marca de eso. Pero estos señores tienen fábrica de confecciones, estos señores tienen fábrica de licores, no, nada, no tienen nada. Solamente tienen un local ahí, vacío, hueco, ¿no? Y que luego llegan, digamos, con los productos, los terceros, ¿no? A través de los terceros adquieren todo lo que tienen, porque todo lo tercerizan, ¿no? Y luego encontramos que esa camisa que venden ahí es de gamarra. Y ese zapato que venden ahí es de los talleres de Trujillo, ¿no? Y así de cualquier producto. Y esa verdura, ese alimento, es ahí nomás a la vuelta, aquí en Mala, o de Huacho, de Guaral, de ahí viene, ¿no? De ahí viene. Pero ellos le pusieron su bolsita ahí, su bolsita que dice de o dice Saga, o dice Macro, o dice tantos de tantos supermercados que han aparecido que trabajan así de esa manera, ¿no? Y eso, todo eso hace que uno tienda, digamos, a reducir costos. E incluso la responsabilidad le dan a todo lo asume el proveedor. De modo, digamos, que el proveedor tiene que traerte la mercadería que tú has pedido en las condiciones que tú has pedido y que quieres tú, en esas condiciones que quieres vender a tus clientes. Y si no tiene, ¡pum!, lo devuelven. Y así está en los contratos, ¿no? Y tienen contratos de suministro, donde tienen, digamos, ya por todo el año asegurado el abastecimiento correspondiente, ¿no? Hay mucho de eso que se viene utilizando para reducir el costo de los almacenes, reducir el costo, digamos, de lo que es fabricar, reducir, digamos, los riesgos que se pueden dar al fabricar, etcétera. Me queda dos costos: el almacenamiento relativo a la infraestructura, a cuánto me cuesta mantener cada metro cúbico que yo gestiono, y por último, el costo relativo a la logística reversa. Verde. Imagínense ustedes si todos estos costos que están mencionando el colega son ciertos, se van a dar, se van a dar. Y a esto hay que ponerle números. Cuando tengamos los números, esa información va a ir a la contabilidad. Y no es que la contabilidad va a dar la información a las áreas, porque ¿qué sabe el contador, digamos, de estos pedidos, de este reparto, ¿no? El contador no es un vendedor, ¿no? Son las áreas, como le digo, las que van a dar, las que identifican los costos, lo cuantifican y le pasan al área de contabilidad, y no al revés. O roja. Vamos uno por uno. Costo relacionado con los stocks. ¿Qué es el stock? El stock de la mercadería, el stock de materiales en proceso, el stock de materia prima, el stock de mercadería terminada, producto vendible, tiene directa relación con qué? Con la cantidad de mercadería en distintos estados, materia prima, insumos, subconjuntos, subelaborados, subprocesos, material terminado, material vendible, material de scrap, etcétera, etcétera. Y todo este costo, todo este stock, que puede estar en distintos estadios de agregado de valor, generan un costo, por tenerlo o por no tenerlo. Obviamente que esto puede asociarse, y más aún en estas épocas, a un costo de exagerada tenencia.
me he acopiado, me he estoqueado. El otro día en un webinar del Centro Español de Logística, del CEL, hablaba, y con muy buena razón, si el paradigma de el tener mucho stock y con eso vendes, que cambió en los últimos años al paradigma del just in time, al paradigma de la producción esbelta, de la logística esbelta o lean, al paradigma de los métodos ágiles, va a tener luego esta pandemia que ser revisado. Del tener mucho que así vendes, al tener poco para gestionar mejor, al para dónde iremos. En algunos casos se decía, el sacrosanto justo tiempo se caerá a partir de esto. No me animo a decirlo y creo que no. Lo que pasa es que hay que rever a veces el fundamentalismo de tener 20 minutos de stocks, porque salvo que seamos japoneses en un entorno de justo tiempo en donde ni siquiera los tsunamis, ni los terremotos, ni las pandemias nos influyen, el tener tan poquito stock para gestionar, caso de automotrices o algunas electrónicas, presenta riesgos muy grandes. Por lo tanto, justamente uno de los elementos clave para poder trabajar es minimizar ciertos riesgos en cuanto a la tenencia. ¿Qué genera la tenencia de stock? La tenencia de stock genera dos grandes tipos de costos. Un costo financiero, del cual vamos a hablar poquito porque quiero hacer más hincapié en el costo de gestión. Igualmente, el costo financiero es el costo de el capital inmovilizado. Bueno, pero en inflación conviene. Sí, pero hasta hace poco tiempo tenías alta inflación y altas tasas, y por ahí en vez de comprar mercadería te convenía un plazo fijo. Por lo tanto, siempre hay que evaluar al costo de tenencia desde el punto de vista financiero, capital inmovilizado, en cuanto a dos cuestiones. Uno, si la posición financiera te conviene por sobre el almacenamiento o la tenencia del stock, y dos, de qué manera ese capital inmovilizado te ahoga o te asfixia para otros tipos de adquisiciones, para otro tipo de emprendimientos, etc. Por lo tanto, lo financiero tiene una parte importante, pero yo me quiero hacer más énfasis en el costo de tenencia, en la gestión. ¿Qué es la gestión? La gestión es garantizar un guardado y una conservación adecuada. La gestión es garantizar que esa mercadería no se rompa. La gestión es garantizar que esa mercadería no se venza, garantizar que esa mercadería rote correctamente, que esa mercadería se conserve correctamente. Y ahí aparece algo que está muy de moda, que es justamente ahora el análisis de riesgos. Análisis de riesgos significa justamente minimizar el riesgo que esa mercadería, que es capital inmovilizado, momentáneamente inmovilizado, se deteriore. Gestionar esa mercadería cuesta la plata de la energía eléctrica, la plata de la mano de obra, la plata del seguro que yo pago. Entonces, se puede hacer, obviamente, escapa, lo vemos en los cursos grandes de stocks y de costos logísticos, un análisis de cuánto me cuesta cada peso almacenado en mi stock durante el año. ¿Cuánto me cuesta poner un peso y dejarlo un año a ese peso arriba en la estantería? Ese es lo que se llama costo de tenencia. Tiene una parte financiera y tiene una parte de gestión. Por otro lado, el costo de no tenencia, el costo de quiebre, está asociado obviamente a la pérdida de ventas, a la pérdida del redespacho, del segundo envío, y obviamente es un costo muchísimo más intangible, no es solamente el costo oportunidad perdida, sino que es un costo que está muy asociado a la pérdida del mercado o a dejar abierta la puerta para que la competencia se meta. ¿Cómo se debería trabajar sobre los costos de stock, costos de tenencia o costos del inventario? La primera frase va a estar en todos los costos que vamos a ver. Medir, medir y medir. Variables que se controlan terminan mejorando. Bueno, aquí en esta parte pues están los detalles, ¿no? Nosotros nos quedamos aquí con este cuadrito que presentó él acá. El colega por acá, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Antes. Está haciendo un detalle esto, ¿no? Aquí. Esto es lo que está detallando, ¿no? Nos quedamos ahí con ese cuadrito, ¿no? Con ese cuadrito. O sea, el asunto es identificar todos los costos que se dan en la logística respectiva, ¿no? Y como ya mencioné, es cuantificar todo, cada uno de estos. Ese es el asunto en este caso, ¿no? ¿Y quién puede ser capaz de cuantificar cada área, dónde se da cada uno de estos costos, ¿no?
Y eso, digamos, ahí queda el asunto, en cuantificar, ¿no? Y luego vendrá la decisión de asumirlo o no asumirlo, ¿no? O de buscar reducir ese costo si resultan demasiado alto. Y ahí queda el asunto, ¿no? Bien, bien. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, un comentario, por favor, mientras yo voy a a la lista, por favor, me indican si hay un comentario, hay algún reclamo, alguna petición, hacemos huelga, ustedes dirán, ustedes dirán, ¿ah? Ustedes dirán qué hacemos mientras busco por acá la información del listado correspondiente. A ver, ya mismo llegamos, ¿ah? Ya mismo llegamos acá. Usuario, desconocido, contraseña, jamás, jamás mencionada, institución, nada más ni nada menos que la Universidad Norbert Wiener, el perfil en este caso docente, y vamos, y nos vamos ahí. Entonces, ahora sí entramos aquí a la asistencia, a la asistencia correspondiente. Y estamos aquí en la carrera de Ingeniería Industrial, sección 7, asignatura Logística Internacional, el tipo de la sesión, teoría, y nos vamos. A ver, ahora sí compartimos con ustedes, ¿eh? Recién cuando estamos ahí en el terreno de los hechos, pasamos a compartir. Bien, bien, entonces había considerado ahí el adelanto de la lista, pero nada más ni nada menos que preguntar a ver si están ahí, pues Ágreda, Presente, profesor. muy amable, gracias. Aldazábal, Ábalos, Presente, profesor. gracias. Cabanillas, Presente, ingeniero. gracias, muy amable. Carrasco, Presente, ingeniero. gracias. Corimanya, Chambillo. Vayan viendo si están alguno contestando por el chat, por favor, ahí. Chávez, Profesor Aldazábal contestó por el chat. ya, correcto, muy amable. Aldazábal, ya, muy bien. Fierro, nuestro amigo Fierro. Fierro, no está, Fierro, se fugó. Acá estoy, profesor, presente, Ah, disculpe. ya, ya. Aquí inmediatamente la amistad va por un carril y la asistencia va por otro. Oh, no, pues genere, profe. Vamos, vamos, seguimos. Seguimos, una broma, una broma. No, profesor, Martínez, profesor. Martínez, no está. ¿Qué pasará con Martínez? Delegado Chambío, averíguate. Averíguate qué pasa con Martínez. ¿Qué pasa? También ahí hay algunos, bueno, aquí Martínez ya tiene 3 inasistencias en este periodo. No puede ser, medio raro. Nolte. Nolte también nunca asiste por acá y reclama nota. Fíjese con todo eso. Vamos a ver, Paulino. Paulino, uy, Quispe, Quispe Presente, Hipólito. ingeniero. Ingeniero, Gracias, mi compañero Chambillo escribió por el chat. ya. Chambillo. Profesor, buenas noches. Disculpe, Chávez Blas. Chávez Blas, correcto, muy amable. Ya, correcto. Seguimos. Paulino no Gracias. está. Quispe está. Romaní, Presente, profesor. muy amable. Santos. Santos, nada. Valdivia, perdón, Santos no está, ¿no? Valdivia, Presente, ingeniero. ya está Valdivia, muy bien. Vega, a ver, un último repaso, por favor, ahí. Vamos a ver. Corimanya. Presente. Ya, Corimaña. gracias, gracias. Sí, yo la vi por ahí, ¿no? Yo la vi por ahí. Martínez, este tigre no está ya. Nolte,
De repente apareció. Nada. Paulino. Nada. Santos. Vega. Nada. Bien, bien, bien. Entonces, vamos a ver. Dejamos de la presentación acá y nos vamos al chat a ver qué cosas, qué travesuras han hecho en el chat. Pero el chat lo veo que no tiene nada. Uy, sí hay. Allá, ahí está Chambío, como ustedes dijeron. Eh, Aldazábal también se reportó por ahí, pero no vemos preguntas, ¿no? No vemos preguntas. Si no hay preguntas, quiere decir que todo está contento, todo está claro, preciso, contundente. ¿Ah? Escuchen, está contundente. Quiere decir que todo, digamos, está muy contundente. Ustedes no están preguntando nada. No, no han preguntado por el chat. Se le dice que utilice su micrófono, tampoco están preguntando. Lo cual entonces ya deslinda la responsabilidad del maestro, del docente. Bueno, pero si hubiera alguna duda, un comentario adicional, alguna experiencia de ustedes por ahí, también lo pueden hacer por el WhatsApp, grupal, ahí que tenemos, o lo pueden hacer directamente a mi teléfono y podemos solucionar esa inquietud, ese problema, ese comentario, ¿no? Bien, eh, dado que no hay ninguna pregunta, ningún comentario, lo dejamos ahí y le damos la gracia por haber estado aquí con su asistencia en la clase. Muchas gracias, ¿ah? Muchas gracias, reiteradas Ingeniero, gracias y adelante, diga. ingeniero, sí, buenas noches. Acabo de notar en el Canvas que dejó el trabajo final, tanto el PPT y el Word. ¿Eso cuándo se expondría? Disculpe. Exactamente, muy buena pregunta. Incluso hace rato quería comentarle que efectivamente hemos puesto la tarea. Son dos tareas ahí que deben considerar que vence el 26, vence el 26, ¿ah? Es decir, este fin de semana, ¿no? El domingo 26, perdón, el sábado, ¿no? No, perdón, el domingo 26. Y como dice la señorita, eh, hasta el domingo 26 ustedes deben cargar el, el trabajo completo en Word y por cada uno de los integrantes. Carguen, no hay que reviente la plataforma, no hay ningún problema en ese sentido. Porque la universidad después todo esto lo elimina. Pasa 15 días del ciclo y ¡pum! Se borró todo, ¿no? Se acabó. Ahora igualmente el PTT debe ser algo, unas 30, no, 30, 35 diapositivas ahí para unos 20, 25 minutos de exposición y ya está. Y la pregunta era desde cuándo vamos a exponernos. En la semana 15, ¿no? En la semana 15 y 16, en la semana 15 y 16 se va a llevar a cabo la exposición. ¿Por qué no lo hacemos solamente en la 16? Porque en realidad en la 16 solamente nos programan ahí 2 horitas de 40 y tantos minutos y nada más. Y no podríamos hacerlo de 4 o 5 grupos, ¿no? Entonces estamos estimando hacer, digamos, la otra semana, la semana 15, estamos esperando que pongan unos 3, 4 grupos. Y en la última semana, uno o a lo mucho 2 grupos y se acabó, ¿no? Así va a ser, ¿no? Bien, bien, no sé si con esa información lleno la expectativa que usted dice, Ángel Tatiana Mendoza. Sí, profesor, todo claro, gracias. Correcto. Si hubiera alguna otra duda de usted, de algún otro compañero que no estuvo acá, que no se enteró, que no quiere enterarse, también le podemos aclarar por el WhatsApp respectivo, ¿no? Bien, bien, les agradezco ahí. Nos quedamos ahí. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Chao.